España es el país de las rotondas. Hay rotondas de cada clase, de cada tipo. Hay docenas de miles de rotondas. Hay rotondas absurdas, hay obras de arte de dudoso gusto, hay obras públicas un tanto curiosas, hay absolutos cantos al despilfarro, cantos a la absurdidad y por supuesto también algunas con connotaciones políticas verdaderamente sorprendentes. Pero te puedo asegurar que la rotonda que vas a conocer ahí es algo completamente distinto. Este lugar tan poco conocido y sin embargo tan accesible para todo el que se acerque hasta aquí se llama Cerro Masatrigo. Ese nombre, Cerro Masatrigo, viene de ser una colina y Masatrigo porque desde la antigüedad se consideraba que por su forma era como algo así como una acumulación de trigo. Sea una forma de montón de trigo, sea forma de cono, de seno, de queso de tetilla, como quieras llamarlo, la verdad es que es un sitio muy peculiar por lo que tiene a su alrededor. Aunque parezca un volcán, o parezca algo construido por el hombre, este cono tiene una explicación geológicamente pura. No hay nada de especial en él, aparte de esa forma tan caprichosa. Este lugar estaba aislado, aquí en medio de la naturaleza, en la comarca conocida como la Siberia extremeña, uno de los sitios con menor densidad de población de Europa, pero que a pesar de eso tiene mucha vida en su interior, y mucha vida también natural en este sitio que es monumento oficial natural de Extremadura desde el año 2023. Cuando se construyó el embalse que tengo aquí detrás, el embalse de La Serena, el más grande de España y el tercero más grande de Europa, quiso la peculiaridad del terreno que quedara la montaña completamente aislada, bordeada por el agua, e igualmente también con esta carretera que la circunda, la X322, a la que se accede desde un puente. La carretera del Cerro Masatrigo, la que lo circunda, tiene una única dirección y por eso se puede considerar técnicamente como una rotonda. La base de la montaña tiene algo más de 700 metros, pero ahí abajo lo vamos a medir con el cuentakilómetros del coche porque la carretera de esta rotonda virtual es todavía más larga. Bueno, no sé si lo llegas a ver, pero el cuentakilómetros parcial marca 665,7 kilómetros y estoy metiéndome en esta vía de una única dirección. Vamos a rodear el Cerro Masatrigo para ver exactamente, como diríamos en la jerga o el argot del atletismo, cuánta cuerda tiene esta carretera, cuál es el perímetro. Os tengo que decir que yo en mis sueños húmedos, que llevo visualizando desde hace muchos años, me imaginaba a mí mismo pidiendo permiso para cerrar este lugar y hacer drift en la rotonda más grande de Europa, con permisos, lógicamente. Pero lo cierto es que cuando entras aquí dentro, verdaderamente tendrías que ser el malogrado Ken Block e ir con un coche con muchísimos caballos, muchísima potencia y muchísimo control de la potencia, porque el perímetro es tan largo que realmente la curva, los grados de la curva son bastante pocos y aquí es muy difícil de hacer drift de manera continuada. No es un radio de giro que sea completamente constante. Fíjate, aquí por ejemplo tenemos una recta, aunque desde a lo lejos parece un círculo perfecto, realmente el radio de giro, el ángulo de la curva va variando. Zonas que son más cerradas, hay zonas que son menos cerradas y bueno, pues se podría driftear parcialmente este lugar, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente y alucinante que exista algo así y que por fin lo estoy recorriendo, por fin lo estamos recorriendo, que es una absoluta gozada. Estoy a mitad de recorrido, aquí hay una pequeña zona de descanso entre distintos puntos a lo largo de toda la circunferencia. Hay pequeños descansillos y miradores con vistas al embalse de La Serena. Y nosotros vamos a ver ahora si somos capaces de encontrar, y no nos equivocamos, el lugar. Aquí hay uno de los senderos para subir y poder ascender al Cerro Masatrigo. Bueno, voy a seguir circulando a ver hasta dónde llega esto. Pues ahí lo tienes, 668,2 kilómetros. Son 2,5 kilómetros, 2.500 metros los que técnicamente tiene esta rotonda natural. Hay dos senderos para llegar ahí arriba, uno bastante complicado y empinado, el más corto, y otro que da un poquito más de vuelta y que es accesible para la mayoría de las personas con un estado de forma mínimo. Así que yo creo que ya que hemos llegado hasta aquí, qué menos que intentar subirlo por lo menos, ¿no? ¿Me acompañáis? Que este lugar todavía lo conoce poca gente y es poco transitado,
te lo explica muy bien esta imagen, ¿no? Este sendero está prácticamente desaparecido por la vegetación y eso es porque por aquí pisan pocos humanos. Ahí arriba hay que llegar. Bueno, si quieres subir al Cerro Masa Trigo, no queda más remedio que hacerlo por el camino complicado, porque el otro es una senda circular en la que simplemente lo circundas. Y aquí sí que hay desnivel, ¿eh? Aquí sí que tienes que darle a la pierna, porque la cosa se está poniendo dura, dura, dura. Hemos llegado a la cumbre. Son 176 metros de subida, pero son duros, ¿eh? Hay una cuesta bien empinada. Simplemente necesitas el calzado adecuado y tener las piernas suficientes. Con paciencia se consigue para llegar hasta aquí arriba. Y el premio es este impresionante embalse de La Serena, de regalo, de premio en añadido. Además de haber recorrido y haber circundado la rotonda más grande de Europa, también se puede subir. Y el regalo que te llevas por esta experiencia son estas impresionantes vistas con esta gigantesca lámina de agua, gigantesca balsa que da una paz y una quietud impresionantes. Cuando pasas tanto tiempo deseando ir a un sitio, a un lugar, cuando lo tienes en tu cabeza y finalmente culminas ese sueño, es muy posible que te decepcione precisamente por las expectativas que te habías hecho, pero lo cierto es que el Cerro Masa Trigo no me ha decepcionado en absoluto, al revés, me voy con un sabor de boca espectacular, me voy extremadamente contento porque esto es lo que quiero también para este canal, para la sección La Excepción Ibérica dentro del Cascarón de Nuez, que espero que haya llegado para quedarse y para compartir contigo todas estas pequeñas aventuras de historias, rincones, personajes increíbles que hay sin salir de nuestra querida península ibérica, sin salir de nuestro querido país. Nada más, querida familia, hasta el próximo vídeo aquí en el Cascarón. Suscríbanse si no lo hicieron aún. Hasta luego, adiós.